Oh Dios Todopoderoso, háblanos por tu palabra que sale de tu boca. Enséñanos a amarte, a servirte, a honrarte, porque de usted es la misericordia, el poder, la verdad. Oh Dios Santo, aconséjanos, instrúyenos, capacítanos por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sé propicio, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo cómo pasar las pruebas. En realidad Dios nos prueba, como dice la palabra, y nos conoce por completo. En el Salmo 139 vemos versos 23 y 24 que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso quiere decir, hermanos, que David se sometió a Dios, se rindió a Dios, porque primero el hombre quiere hacer su voluntad, y cuando se da cuenta que ya no puede, o no puede superar, o no puede vencer en su manera de vivir, de pensar, entonces se rinde a Dios. Todos nosotros tenemos ese gran problema de hacer lo que queremos hasta que nos cansamos, o nos agobiamos, o nos confundimos, o enfermamos, recién buscamos más bien de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que David más bien dijo: ya, pruébame, yo me rindo, usted conoce todo, pruébame, examíname y ayúdame a salir del error y del mal camino. En realidad necesitamos la ayuda de Dios siempre, en todo momento y lugar. Por eso necesitamos entender que las pruebas son situaciones adversas que Dios las permite para perfeccionarnos, para enderezarnos o ayudarnos a hacer cosas aún más mejores. Por eso cada vez que el hombre pasa la prueba como Dios quiere, tiene premios, bendiciones, galardones, porque Dios es un Dios que nos examina constantemente. La Biblia dice que Él examina el corazón y la mente para dar a cada uno conforme a sus obras. Por eso se requiere, hermanos, tener entendimiento y conciencia de que Dios siempre nos está examinando y analizando, a veces por su palabra, por su espíritu, o a través de las situaciones que pasamos día a día. Las pruebas producen en el hombre, en la persona, en el cristiano, producen galardones si es que lo sabemos pasar. Por eso también dice la Biblia, podemos ver en 1 Corintios 3, en el capítulo 3, del versos 12 al 15, dice la palabra del Señor: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno cual sea se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios. Ahí vemos, hermanos, que Dios pone para todos nosotros, nos da la oportunidad de hacer la obra de Él, o la obra perfecta. Él permite que hagamos lo que queramos. Por eso dice la Biblia que hay un fundamento muy precioso, pero la sobreedificación depende de cada uno. Y esa sobreedificación está en nuestras vidas, hermanos. Cada uno puede fundar su vida, también su hogar, y todo lo que se haga tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios para que sea la obra manifestada en victoria. Por eso dice la Escritura que algunos lo hacen con oro, con plata, con piedras preciosas, y otros también lo hacen con madera, heno, hojarasca. Todo esto será sometido al fuego de la prueba. Y el fuego, usted sabe que el fuego consume la hojarasca, el heno, la madera. Sin embargo, el oro y la plata, el fuego la hace cada vez más pura y mejor, sale mejor que a través del fuego se purifica más. Por eso es que cuando uno hace la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios, no sufre pérdidas, sino ganancias,
Por eso es necesario hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Esto es importante. La prueba no es para mal, sino para bien. Las tentaciones son del diablo. Las tentaciones, los tropiezos son del mundo. Las pruebas son de Dios para alguna bendición. Por eso hay que tener cuidado también de saber, entender y examinar qué es lo que está pasando. Si es prueba, es para bendición. Pero si son tentaciones, es para caída, destrucción, confusión, vergüenza, porque la tentación viene del diablo. La prueba Dios lo permite para algo bueno. Por eso dice la Escritura así. También vemos que hay, por su procedencia, podemos ver en Isaías capítulo 43, del versos 1 al 5, podemos ver, ¿verdad? Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te abnegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, y a Etiopía por Seba, por ti, y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahí vemos la obra de Dios a través del pueblo de Israel para ayudarle a pasar las pruebas, las dificultades. El Señor le promete, le dice, yo te redimí, yo soy tuyo, o tú eres mío y yo te guardo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pasen los ríos sobre ti, no te abnegarán. Esto es una forma de prueba. Las aguas significan el mundo. Por eso es que a veces los hombres se sueñan que se sale el mar. Se sueñan que viene el río sobre sus casas, sobre sus hogares. Eso no es sino más bien una advertencia, una alerta de que se viene la prueba. Los hombres van a venir a hacerle problema. El mundo se le viene encima. No es que se va a hundir Chimbote, no es que el mar se va a salir, eso es algo espiritual, eso son revelaciones de que se viene el mundo y arrasa y hace daño, para cuidarnos, protegernos. Por eso dice así, hermanos, también dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. El fuego de prueba es cuando los espíritus del diablo toman ocasión y comienzan a hacer estragos contra las vidas. El fuego es el espíritu del diablo, los demonios que están atacando a veces de la hechicería, del espiritismo, a través del espíritu de demonio, de enfermedad. Por eso Job decía también que me probará y saldré como el oro. Y él tuvo una sarna maligna, dice la Biblia, desde la coronilla hasta los pies estaba lleno de una sarna que el diablo le había puesto. Esa era la prueba de fuego para Job. Y él salió como el oro, dice la Biblia. Por eso es que Dios lo bendijo grandemente, porque supo hacer la voluntad de Dios y superar toda situación adversa con la ayuda y la voluntad de Dios. Por eso también la mujer de Job dijo, maldice a Dios y muérete. Todavía estás íntegro, todavía estás amando a Dios. Después que se te ha quitado todos tus bienes, tus hijos, tu salud y todo encima, estás tranquilo, maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Pero él no hizo caso a la mujer, más bien, hermano, le dijo, Dios dio, o Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y con eso venció al diablo, al mundo y a las astucias y fidelidad de su mujer. Por eso es que Dios nos ha dado a nosotros también esa oportunidad de vencer al diablo, al mundo, al pecado, para recibir la bendición de parte de Dios. También dice la Biblia en 1 de Pedro 4:12, que podemos ver, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí no debe entender que no se sorprenda, la prueba es necesaria, siempre va a haber pruebas, los cristianos tenemos que entrar en prueba. Una cosa es prueba y otra cosa es que uno esté, hermano, sufriendo las consecuencias de sus malas obras. Por eso hay que tomar en cuenta, también no se trata de justificarse y hacerse el que hace cosas buenas cuando no hace nada bueno. Hay casos que son producto de malas obras o de
que uno se mete en problemas, como dice la Biblia, por entremeterse en lo ajeno o hacer cosas indebidas. Pero esto no tiene, eso no es prueba, eso es una paga por sus malas obras. Por eso hay que tener cuidado. Sin embargo, hay cristianos creyentes que no hacen nada malo, de pronto se ven envueltos en problemas, en pruebas, en dificultades difíciles, terribles, pero hay que seguir adelante a pesar de todo y contra todo, porque sabemos que Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Por eso es, hermanos, saber entender a Dios y saber superar y afrontar y seguir adelante, porque hay fuego, hay prueba, hay necesidad de luchar, de seguir adelante. Por eso necesitamos entender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. También vemos en el libro de Apocalipsis 17, dice la Biblia, el versos 15, referente a las pruebas. Dice referente a la prueba por el agua, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí vemos que las aguas representan el mundo, la gente. Por eso es que cuando uno tiene entendimiento o visión o sueño o revelación, se cae, por decir, o se mete en un pozo o un río le está ahogando o el mar se ha salido y lo está atrapando, es porque el mundo lo está arrastrando y cargando, o hay peligro de que se vaya al mundo. Y por eso hay que empezar, hermanos, a orar fervientemente, a ordenarse, a clamar a Dios para que nos guarde de toda forma de tentación, de caída, para así vencer y superar toda situación adversa. La palabra del Señor es para alumbrarnos y para librarnos de todo mal. En toda prueba hay que asegurarnos, hermanos, en toda situación difícil hay que asegurarnos de cogernos del bien para hacer frente al mal, porque con el bien tenemos que vencer al mal. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de los malos, sino vence con el bien el mal. Esto es, hermanos, por eso va a haber problemas, hay que dedicarnos a orar, a cantar, hay que dedicarnos, hermanos, a hacer algo bueno para superar las pruebas, salir adelante como vencedor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que todo aquel que ama a Dios sabe hacer la voluntad de Dios en un momento difícil de la dificultad y no estar concentrado en el problema, sino más bien dando la solución, buscando algo bueno y positivo, contrario al problema, a la situación difícil, para darle por la palabra, por el Espíritu, por una actitud de fe, de conocimiento en el Señor para salir adelante y superar. Por eso también necesitamos cada uno conocer la palabra de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. También dicen en Santiago 5, podemos ver versos 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí vemos, mis amados hermanos, que hay que tomar ejemplo de aflicción. Esto quiere decir hay que saber sufrir y padecer como Job o como otros siervos que sufrieron injustamente tantas cosas malas. Ellos sufrieron y el Señor los ayudó, los socorrió, los bendijo, los liberó. Por eso vemos, hermanos, que dice en la Biblia que hay que considerar a aquellos santos hombres que supieron hacer la voluntad de Dios en medio de situaciones tan difíciles, y el Señor los ayudó, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, grande y poderoso, para dar, dice la Biblia, a cada uno lo que le corresponde. Gloria a Jesús. Por eso es importante confiar en Dios, creer en Dios, esperar en Dios. También dice la palabra de Dios, podemos ver en 1 de Pedro 4, el versos 17 al 19. Dice la Escritura, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí vemos, hermanos, que todos tenemos que entrar en el juicio de Dios. Y la Biblia nos revela que el juicio de Dios, hermanos, el justo se salva con dificultad. Esto quiere decir que no es tan fácil vivir a salvo y vivir en bendición, en victoria, porque hay que ser justo primeramente. Y justo esforzado, porque con dificultad se salva el justo. Mas el impío y el pecador, el que no hace la voluntad de Dios o no le interesan las cosas de Dios, ¿cómo se va a salvar, mis amados hermanos? Por eso el Señor dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, porque es necesario ser esforzado y valiente para poder heredar la vida eterna. Por eso, más bien, a pesar de los problemas y necesidades y padecimientos, hay que seguir haciendo la voluntad de Dios y encomendarnos a Dios, porque Él es el único que nos puede sustentar, guardar para siempre. Por eso también dice la Biblia que aun cuando nos hagan males, ahí no hay que devolver mal por mal, sino más bien bendiciéndolos a todos los que nos maldicen. A todos los que nos hacen daño hay que bendecirlos, hay que esperar en la misericordia de Dios, porque Dios es el que hace la obra y nosotros somos para hacer la voluntad de Dios y esperar en Dios, porque Él es el que obra maravillas en los creyentes, en los que le aman. Por eso también dice 1 de Pedro 5, el versos 8 y 9, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí vemos que hay que ser sobrios y velar, por eso hay que orar y vigilar por nuestras almas. El tiempo pasa y a veces no se sabe ni cuidar el alma, ni velar, ni orar, ni mucho menos a veces crecer en la gracia. Por eso se requiere resistir al diablo, firmes en la fe. Tenemos que orar en todo tiempo, porque hay, hermanos, muchas pruebas y necesidades en todos los cristianos, en todo el mundo. Pero es necesario, como dice la Biblia, encomendarnos a Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, encomendar nuestros quehaceres, dificultades, problemas, necesidades al Señor, para que Él nos sustente, nos cuide, nos guarde, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca para su gloria cuando fuere tiempo, porque en todo Dios obra a través del tiempo, hermanos. Él nos enseña por su palabra que hay que ser pacientes y esperar por completo en la gracia de Dios. Hay momentos difíciles en todos los hombres, en todo lugar, pero mejor es esperar en Dios, confiar en Dios, aún a pesar de las tribulaciones más terribles que puedan venir. Es mucho mejor agarrarnos de Dios, si es necesario morir por Dios en Cristo, siendo fieles, que tendremos corona de vida eterna. Por eso dice Apocalipsis 2:10, también no temas en nada lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí vemos, mis amados, que hay que ser fieles a Dios, hay que ser esforzados y valientes, aún a pesar de la muerte, porque a través de la muerte podemos alcanzar más grande victoria y triunfo, porque Dios es grande y poderoso para hacer maravillas en los que le aman, le obedecen, le creen. Por esto, hermanos, que no hay que tener temor a los que matan el cuerpo, dijo el Señor, porque el Señor tiene poder para resucitar, darnos una vida incorruptible, eterna en los cielos, para la gloria de Dios. Por eso también, hermanos, es muy importante y necesario que cada uno sepa agarrarse de Dios en todo tiempo. La Biblia dice en Santiago, también podemos ver en el capítulo 1,
referente a la actitud que tenemos que tomar frente a las pruebas y necesidades. Santiago 1, podemos ver del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí vemos, hermanos, que Dios a través de la prueba y a través de la paciencia nos va perfeccionando, nos va completando. Por eso la Biblia nos revela que cuando hay pruebas hay que tener gozo en medio de la prueba. Gozo, ¿por qué? Porque hay bendición, hay galardón, hay victoria. Después de la prueba hay algo bueno y precioso. Por eso hay que saber, hermanos, saber que todo obra para bien, que todo es de bendición, y más bien mantener una actitud de gozo, de tranquilidad, porque es el Señor, es el que hace justicia. Por eso también dice, podemos ver en Primera de Pedro, dice: hermanos, vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, aun si es necesario que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí vemos que tenemos, hermanos, tenemos que sufrir si es necesario, así como a veces ser afligidos, pero todo esto es con un propósito, una esperanza gloriosa, una esperanza en que en un momento, en un día, todo pasará, porque la Biblia nos revela que Jesús vendrá y se manifestará, y todos los que son de Él serán despertados y levantados con gran poder y gloria para la vida eterna. Por eso ahora, hermanos, aunque uno padezca, sufra, pero no es para siempre, es por un corto tiempo, porque Dios está siempre también para socorrernos en medio de las pruebas y darnos su socorro, su ayuda, su auxilio. Por eso dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí vemos que el socorro y la ayuda de Dios es para los fieles, los esforzados, los que saben esperar y confiar en Dios en todo tiempo. Por eso hay que saber, hermanos, pedir a Dios, clamar a Dios y buscar a Dios siempre, para que Él también nos guarde todo el tiempo. Porque Él viene con recompensa, con bendición, con corona. Por eso también dice el Señor: viene pronto, retén lo que tiene, retén la gracia, la fe, el poder, la comunión, la bendición, retén la obra, lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado es necesario que lo retengas, porque eso tiene premio y tiene corona. Así es, hermanos, por eso necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender a vivir como Dios manda, como Dios lo revela por su palabra, que es la mejor manera de hacer frente a toda prueba y a toda tribulación o situación adversa. Por eso también dice Romanos 12:12, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. A veces nos toca padecer, pues hay que padecer con tranquilidad. Y nos toca humillarnos, hay que humillarnos. Hay que saber, hermanos, estar en el momento como Dios quiere, sabiendo y entendiendo que hay victoria en Cristo. El Señor mismo nos advirtió, hermanos, que muchas personas se levantarán contra la verdad, contra la justicia, para hacer sufrir y padecer por causa de Cristo. Pero no importa, porque dice la palabra del Señor que hay galardón, hay bendición. Por eso dice Mateo 12, también podemos ver 5 versos 12, dice la palabra del Señor: gozaos y alegraos cuando sufráis padecimientos o persecución por causa de la justicia, porque sois bienaventurados cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen, os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí vemos, hermanos, ciertamente que ha habido y habrá siempre persecución,
Mentiras, calumnias, difamaciones contra los siervos de Dios siempre han habido y habrán, y todo esto es, hermanos, es necesario. Por eso dice la Biblia que más bien hay que alegrarnos, porque Dios es el que sabe honrar, sabe recompensar a cada uno. Por eso hay que esperar en Dios más bien, hermanos, que Dios nos ayude a ser pacientes y a esperar en Él a pesar de tantas cosas que se hacen o se ven, hermanos. También dice en Proverbios 15, versos, podemos ver 1 y 2, dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Ahí vemos que también hay que saber afrontar las pruebas por medio de tratos adecuados, agradables. A pesar de todo y contra todo, hay que mantener la tranquilidad, la fe, la confianza, la esperanza y el buen trato, porque Dios da la victoria, hermanos, por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino más bien por la verdad de Dios. Por eso dice también que tenemos que ser fuertes, saber soportar las flaquezas de los débiles y agradar a todos y cada uno en lo que es bueno y en lo que edifica, en lo que es provechoso, mas no en lo malo. Por eso también hay que apartarse de lo malo y no participar ni apoyar obras malas, más bien hay que reprenderlas, dice la palabra del Señor. Y si a veces por reprender también se hace aborrecer, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que persistir en lo bueno, sabiendo y entendiendo que todo obra para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que todo obra para bien. Por eso tenemos, hermanos, la obligación, el deber de siempre seguir persistiendo en las buenas obras, en el bien hacer, porque ahí dice la Biblia que si nosotros sembramos para lo espiritual, vamos a saber también y tener que cosechar. Por eso más bien tenemos que soportar, sufrir los agravios, las cosas malas que los hombres quieran hacerlo, hagan con nosotros, y esperar en Dios, confiando y esperando en la bondad, en la misericordia de Dios, siempre tratando y esforzándonos por agarrarnos de la palabra de Dios, porque la vida que a Dios le agrada es la vida que obedece a los mandamientos de Dios. Por eso dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquel que guarda los mandamientos de Dios, Dios le envía el Consolador, el Espíritu Santo. Dios le envía sus socorros, auxilio, Dios le levanta, Dios le bendice. En el tiempo de Dios todo se aclara, todo es como la luz del mediodía. Por eso más bien tenemos que ocuparnos en toda buena obra, aún en los momentos difíciles, saber decidir y elegir por todo lo justo, lo verdadero, lo puro, lo santo, lo amable, por toda cosa positiva, porque toda cosa buena y todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, viene del Dios Todopoderoso. Por eso hay que persistir, como dice la Biblia, en vivir una vida santa, piadosa, justa, a pesar de los momentos difíciles. Por eso es que tenemos que aprender a vivir esforzados, cuidando que nuestras ropas sean limpias, sean dignas del Señor, que nuestra vida sea agradable al Señor como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Jesús anduvo en este mundo, así también tenemos que andar nosotros, como dice la Biblia, entregando nuestras vidas como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso en esta hora te invito, hermano y amigo, si estás en pruebas, no tengas temor, encomiéndate a Dios, encomiéndate al fiel guardador y protector de nuestras almas, y confiesa la victoria, confiesa por la fe la victoria en Cristo, y espera en Dios, porque Él hará, dice la Biblia. Es el que hace maravillas. Cree en Jesús como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza. Cree que Él es poderoso
para levantar de los muertos y ama y hace cosas que no son posibles para nosotros, mas para Él todo es posible. Por eso hay que creer en Él, hay que estar convencidos en su grandeza, de su poder y esperar en Él. Por eso te invito ahora para orar en Dios, a Dios y esperar en su misericordia. Padre bueno y santo, te damos gracias por tu misericordia tan grande. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor mío, porque a través de las pruebas nos das la victoria, la perfección, porque a través de las pruebas, Señor mío, nos llevas hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio, hacia el galardón eterno. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que harás a través, Dios mío, del tiempo, a través de las dificultades. Sabemos que hay grandes bendiciones, porque de usted es el poder, Señor mío, de usted la gloria, la misericordia. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria, el poder, la misericordia. Gracias por todo lo que nos pasa. Gracias por las cosas adversas. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos parecen difíciles, incomprensibles. Gracias, Señor, porque usted es el Dios grande y todopoderoso que tiene control de todas las cosas.